Un millonario acepta un reto que lo lleva a casarse con una mujer que no cumple con sus estándares, algo que comienza como un juego de poder, pero pronto toma un giro inesperado. Alejandro Montenegro era el tipo de hombre que pensaba que el mundo giraba a su alrededor y que todo lo que deseaba, podía conseguirlo. Era conocido no solo por su fortuna, sino también por su habilidad para atraer a mujeres deslumbrantes. Su tipo era muy específico, mujeres altas, delgadas y sofisticadas, como si hubieran salido directamente de la portada de una revista. Nada menos lo atraía. Mientras Alejandro disfrutaba la atención en una fiesta, sus ojos se encontraron con los de su amigo de toda la vida, Santiago Villarreal, compañero de numerosas aventuras y fiestas. Santiago esbozó una sonrisa que Alejandro reconocía de inmediato, esa que siempre precedía a una provocación o desafío imposible. Alejandro, siempre rodeado de las más bellas, como era de esperar, comenzó Santiago con tono burlón. Dicen que nunca pierdes la oportunidad de superarte, pero sinceramente, todo parece muy predecible. Alejandro arqueó una ceja, curioso pero sin bajar la guardia. ¿Predecible? ¿A qué te refieres?, preguntó. Solo sigo mis gustos, replicó Alejandro. Sí, ¿y qué gustos tan altos tienes?, se burló Santiago con una mirada desafiante. Todos aquí saben que solo te interesan las mujeres que parecen modelos. Para ti, todo es cuestión de estética, ¿no es así? Los amigos alrededor comenzaron a reír, compartiendo miradas cómplices, todos conscientes del tipo tan definido de Alejandro. Santiago, viendo que tenía toda la atención, decidió dar el golpe final. Hagamos una apuesta, Alejandro, una que realmente ponga a prueba tus habilidades y tu gusto. Alejandro sonrió irónicamente. Sigue, dijo. Sabes que me encanta un buen desafío. Santiago se acercó un poco más, con malicia en su voz. Te apuesto $1.000.000 a que no tienes el valor de casarte con una mujer que no encaje en tus estándares perfectos y que te quedes con ella por al menos 6 meses. Nada de modelos delgadas y elegantes, me refiero a una mujer real, con curvas, muy lejos de tu ideal. Alejandro tragó saliva, pero mantuvo su sonrisa. Sabía que Santiago lo estaba provocando, intentando medir hasta dónde llegaban su orgullo y vanidad. $1.000.000 por 6 meses de matrimonio, parece dinero fácil, respondió Alejandro. ¿Y quién sería esa misteriosa mujer? Santiago miró al otro lado del salón y señaló discretamente a una mujer que se destacaba, no por ajustarse a los estándares de Alejandro, sino por estar completamente fuera de ellos. Valeria López, charlando en un grupo, reía abiertamente sin preocuparse por las miradas que le lanzaban. Era una mujer robusta, con una sonrisa cálida, ojos llenos de inteligencia y una confianza que irradiaba una fuerza natural. Valeria no encajaba en ninguno de los moldes que Alejandro solía seguir, era audaz, auténtica y muy distinta de las mujeres que él cortejaba habitualmente. Valeria López, dijo Santiago con una sonrisa triunfante, es lo opuesto a todo lo que siempre has valorado. Una mujer que no se preocupa por vestidos caros, que no le interesan las dietas ni los estándares de belleza. Y lo mejor de todo, no está en lo más mínimo impresionada por tu dinero. Las risas contenidas de los amigos casi hicieron que Alejandro perdiera la compostura. Estaba acostumbrado a ser desafiado, pero nunca de una manera que cuestionara tan abiertamente su vanidad y preferencias personales. Santiago lo observaba con una mezcla de provocación y anticipación, sabiendo que había tocado un punto sensible. ¿Crees que no puedo conquistar a una mujer como Valeria?, preguntó Alejandro en tono desafiante. ¿Eso es lo que insinúas, Santiago? Santiago se rió a carcajadas, asegurándose de que todos lo escucharan. No solo lo creo, Alejandro, lo sé. Eres demasiado predecible, todo lo que haces está basado en la apariencia. Pero para ganar esta apuesta, tendrás que jugar a un juego completamente diferente, y dudo que estés preparado. Alejandro sintió que su ego estaba siendo retado de una forma que no podía ignorar. No era solo cuestión de dinero, sino de orgullo, de demostrar que no era predecible ni limitado. Muy bien, Santiago,
dijo con una sonrisa calculada y peligrosa. Acepto tu reto. 6 meses son tiempo suficiente para que cualquier mujer, incluida Valeria López, se enamore de mí. Prepara tu cheque, amigo. El público, que hasta ese momento había estado escuchando atentamente, estalló en aplausos y risas, ansiosos por ver cómo se desarrollaría la historia. Santiago, satisfecho con la provocación, alzó su copa y brindó por Alejandro, sabiendo que, independientemente del resultado, había sembrado una semilla de intriga que no desaparecería fácilmente. Sin embargo, mientras Alejandro se alejaba del salón, una sensación de incomodidad lo invadía. Sabía que Valeria López no era una mujer común. No era alguien que se impresionara por la riqueza o el encanto superficial. Por primera vez, Alejandro se preguntaba si había cometido un error al subestimar el verdadero desafío que tenía frente a él. Hagamos una broma para quienes solo leen los comentarios y no el texto completo. Escriban Coca-Cola en los comentarios, solo los que lleguen hasta aquí lo entenderán. Alejandro Montenegro siempre había estado en control. Para él, la vida era un juego de poder y conquista, y en su mente, nadie podía resistirse a su carisma y su abrumadora riqueza. Pero esa noche, mientras se preparaba para su primer encuentro con Valeria López, sintió una ansiedad que no estaba acostumbrado a experimentar. Eligió un restaurante exclusivo en Puerto Madero. Alejandro Montenegro eligió uno de los vecindarios más exclusivos de Buenos Aires, un lugar donde las enormes ventanas ofrecían una vista impresionante del río y de la ciudad resplandeciente. Era el tipo de lugar que exudaba lujo y estatus, perfecto para impresionar a alguien, o al menos eso pensaba él. Sin embargo, cuando Valeria entró al restaurante, Alejandro se quedó sin palabras por un momento. Ella no se parecía a las mujeres que solía llevar a ese tipo de lugares. Valeria vestía de manera sencilla, pero elegante, sin los trajes costosos ni el maquillaje elaborado que él estaba acostumbrado a ver en sus acompañantes. Transmitía una confianza tranquila, con una mirada que parecía ver más allá del brillo superficial y enfocarse en la esencia de las personas. Valeria caminó hasta la mesa y, sin dudarlo, se sentó frente a él. Alejandro se levantó para saludarla, ofreciendo una sonrisa calculada, la misma que solía desarmar a cualquiera. Sin embargo, Valeria solo arqueó una ceja, en una expresión que mezclaba curiosidad y quizás un toque de decepción. Valeria López, dijo él, intentando ocultar su nerviosismo con una sonrisa, es un placer finalmente conocerte. Alejandro Montenegro, respondió Valeria directamente, estoy segura de que para ti lo es. La respuesta seca y sarcástica dejó a Alejandro sorprendido. Él estaba acostumbrado a dirigir el ritmo de los encuentros, pero Valeria parecía decidida a desmantelar cada uno de sus intentos de encanto con la misma facilidad con la que él los lanzaba. Elegiste un lugar bonito, continuó Valeria, echando un vistazo alrededor al ambiente refinado, aunque sin mostrar deslumbramiento. Supongo que estás acostumbrado a sitios como este. Yo prefiero algo más sencillo, donde las conversaciones sean auténticas y las intenciones claras. Alejandro sintió que su seguridad flaqueaba por un instante. Este no era el tipo de encuentro que él esperaba. Normalmente, controlaba la conversación, guiaba las emociones y manipulaba las expectativas, pero Valeria no parecía dispuesta a jugar ese juego. Él se inclinó hacia adelante, optando por una postura más sincera, o al menos algo que pareciera serlo. Valeria, sé que no eres como las otras mujeres que he conocido, y lo respeto, dijo. Pero dime, ¿por qué aceptaste esta cita si no estás interesada en impresionar ni en ser impresionada? Valeria mantuvo su mirada fija en los ojos de Alejandro, como si buscara algo más allá del hombre que todos los demás veían. Porque me gusta conocer a las personas que despiertan mi curiosidad, respondió. Y tú, Alejandro, eres un enigma para mí. Un hombre que apuesta $1 millón por un matrimonio temporal. No pude resistir la tentación de descubrir que lleva a alguien a preocuparse tan poco por la vida de otra persona como para tratarla como una simple apuesta. Alejandro tragó saliva,
pero mantuvo la sonrisa, aunque ahora un poco más insegura. Nunca quise ofenderte, Valeria. Esta apuesta es solo una forma de poner a prueba mis propios límites, de demostrarme que puedo conquistar cualquier cosa que me proponga. Eso es lo que piensas que soy, interrumpió Valeria, cruzando los brazos. Algo que puede ser conquistado. Bueno, déjame aclararte algo, yo no soy una cosa, Alejandro. Soy una persona, con mis propios objetivos y principios, y ninguno de ellos incluye ser un trofeo en tu juego. Alejandro sintió el impacto de sus palabras como una ola de realidad que nunca antes había experimentado. Siempre se había visto a sí mismo como el maestro de las situaciones, pero en ese momento se sintió pequeño ante la claridad y la fortaleza de Valeria. Era como si todo lo que creía tener bajo control se desvaneciera entre sus manos. Valeria continuó, con su voz aún firme, pero ahora con un matiz de desafío: si vamos a continuar con esto, quiero dejar algo muy claro, no me interesa tu dinero, tu influencia ni tu mundo de lujos. No necesito tu dinero, Alejandro, ni lo quiero. Acepto esta situación porque tengo curiosidad por ver quién eres realmente, más allá de las máscaras y las apariencias. Alejandro esbozó una sonrisa, esta vez más sincera, aunque mezclada con una pizca de frustración. Muy bien, Valeria, dejemos las máscaras de lado entonces. Veamos quiénes somos de verdad. Valeria asintió, pero no sonrió. Y una cosa más, Alejandro. Aunque estemos en este acuerdo, no seré controlada por ti. Tengo mi propia vida, mis propios planes, mi trabajo, mis amistades, y eso no cambiará por un matrimonio temporal. Hizo una pausa, mirándolo fijamente como si evaluara su reacción. Alejandro se recostó en la silla, sorprendido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y curiosidad. Estaba acostumbrado a mujeres que se amoldaban a su estilo de vida, que sacrificaban todo para agradarle, pero Valeria estaba jugando un juego completamente diferente. Entonces, para que quede claro, continuó Valeria, si aceptas estas condiciones, firmaremos el acuerdo. Pero al final de estos 6 meses, seguiremos caminos separados, sin resentimientos, sin dramas, simplemente un contrato cumplido. ¿Entonces tenemos un trato?, preguntó él, intentando sonar más confiado de lo que realmente se sentía. Respeto tus condiciones, Valeria. 6 meses. Tú sigues siendo tú, y yo no intentaré controlarte. Pero te diré algo, me intrigas como nadie lo ha hecho antes. No te entusiasmes demasiado, replicó Valeria, tomando su copa de agua y mirándolo con una sonrisa enigmática. No estoy aquí para ser conquistada, Alejandro. Estoy aquí para ver hasta dónde estás dispuesto a llegar. Valeria entonces sacó un documento de su bolso, un contrato con todas las condiciones claramente estipuladas. Alejandro tomó el papel y leyó cada línea detenidamente, notando que Valeria había dejado todo detallado. Sin dudarlo, firmó, sellando el acuerdo con una sonrisa de quien sabe que está a punto de adentrarse en un territorio desconocido. Ahora que todo está claro, dijo Valeria con una sonrisa irónica, ¿podemos comer? Me han dicho que la comida aquí es excelente. Alejandro se rió, más para sí mismo que para ella, sintiendo una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, respeto genuino y el sabor de un verdadero reto. La cena continuó, pero la atmósfera había cambiado. Valeria dejó claro desde el principio que no se trataba de una cita romántica, sino de un duelo de voluntades. Ella era una adversaria que Alejandro no esperaba encontrar, una mujer que no estaba en venta ni se dejaba impresionar por el brillo de su mundo. Cuando la noche llegó a su fin, Alejandro acompañó a Valeria hasta la puerta del restaurante. Esperaba ver alguna suavidad en su expresión, alguna señal de que sus palabras habían dejado una huella, pero lo único que encontró fue la misma calma y control. Buenas noches, Alejandro, dijo Valeria, dándole un firme apretón de manos. Hasta la próxima. Alejandro la observó alejarse, preguntándose si finalmente había encontrado un desafío que no sabía cómo superar. Por primera vez en su vida,
Alejandro Montenegro se sintió como un jugador atrapado en su propio juego, y esa sensación era a la vez aterradora y emocionante. Mientras Valeria desaparecía en la noche porteña, Alejandro sabía que ese encuentro había sido solo el comienzo. El verdadero juego apenas estaba empezando, y él estaba más decidido que nunca a descubrir qué se necesitaba para ganar el corazón de una mujer que no se dejaba doblegar por nadie. Días después, en un tribunal discreto y prácticamente vacío de Buenos Aires, Alejandro y Valeria se casaron. No había invitados, ni música, y el juez parecía más interesado en terminar rápido para ir a almorzar. Alejandro vestía un traje impecable, como si se tratara de una reunión de negocios, y Valeria, con su vestido sencillo. Parecía más una participante en una ceremonia protocolaria que una novia en uno de los días más importantes de su vida. El juez recitó las palabras habituales y ambos respondieron de manera mecánica. Cuando Valeria deslizó el anillo en el dedo de Alejandro, lo hizo con una calma calculada, sin emoción alguna en su mirada. Alejandro, acostumbrado a ceremonias grandiosas y declaraciones exageradas de amor, sintió el impacto de lo frío y distante del momento. Cuando el juez finalmente los declaró marido y mujer, hubo un breve silencio. Alejandro esperaba que Valeria hiciera algún comentario sarcástico, pero ella simplemente asintió ligeramente, como diciendo ahora es oficial. Luego se giró y caminó hacia la salida sin esperarlo. Alejandro, de pie en medio del tribunal vacío, sintió una mezcla de frustración y fascinación que no podía explicar. Nada en Valeria era predecible, nada en ella encajaba en sus moldes convencionales. Siempre había creído que podía manejar cualquier situación, controlar a cualquier persona, pero ahora comprendía que Valeria era la excepción. Al salir del tribunal, el conductor ya los esperaba para llevarlos a casa. Alejandro abrió la puerta del auto para Valeria, pero ella la rechazó con un leve gesto de la mano. Voy a caminar un rato, dijo ella. Necesito tiempo para reflexionar. Él la observó alejarse mientras caminaba por la acera, como si estuviera dejando atrás una ceremonia que nunca sintió como suya. En ese momento, Alejandro supo que había entrado en un juego donde las reglas cambiaban constantemente y que el verdadero reto no era conquistar a Valeria, sino descubrir quién era él cuando todo lo que sabía no funcionaba. El silencio invadió el auto mientras Alejandro Montenegro la veía alejarse, sus pasos firmes resonando en la acera. Valeria no miró atrás ni una sola vez, lo que solo intensificó la frustración que crecía dentro de él. Siempre había creído que el dinero y su carisma eran suficientes para conquistar a cualquiera, pero Valeria estaba demostrando lo contrario. De vuelta en su lujoso penthouse en Puerto Madero, la tensión entre los dos era palpable. Valeria caminaba por el vasto espacio sin mostrar interés alguno, sus ojos pasaban por las costosas obras de arte y la opulenta decoración sin un asomo de admiración. Para Alejandro, ese lugar era su fortaleza, un símbolo de todo lo que había logrado. Para Valeria, solo parecía otra jaula dorada que no lograba impresionarla. Bienvenida a tu nuevo hogar, dijo Alejandro, tratando de sonar despreocupado mientras la observaba moverse. Espero que te sientas cómoda aquí, aunque sea por un tiempo. Valeria se giró hacia él, esbozando una ligera sonrisa. ¿Cómoda, Alejandro? Este es tu mundo, no el mío. No estoy aquí para acomodarme ni para ser conquistada. Solo vine para cumplir con nuestra parte del trato. Sus palabras resonaron en el espacio, cortando los intentos de Alejandro de mantener el control. Estaba acostumbrado a recibir elogios, a que la gente elogiara su estilo de vida, pero con Valeria, todo intento de deslumbrarla parecía en vano, una batalla perdida antes de empezar. Sabes, Valeria, dijo él, cruzando los brazos en un intento de recuperar la compostura, eres una mujer de palabra, y debo admitir que me impresiona tu determinación. Pero aún tengo que preguntarte, ¿qué es lo que realmente te impulsa? ¿Cuál es tu verdadero objetivo en todo esto? Valeria lo miró con una seriedad que parecía pesar cada palabra antes de salir de su boca. Mi meta, Alejandro, es sencilla, vivir mi vida sin someterme a los deseos de nadie.
Entré en este acuerdo por curiosidad, para ver cómo un hombre que se cree invencible enfrenta la realidad de no poder controlarlo todo, y hasta ahora, debo decir que lo estoy encontrando interesante. El orgullo de Alejandro se vio desafiado de una forma que nunca había experimentado antes. Valeria no estaba ahí por él, ni por su dinero ni por el estatus. Ella había entrado en este trato para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar él en su intento de dominarla. Entonces, se dio cuenta de que la batalla entre ellos era mucho más que un simple choque de egos, era una lucha de voluntades, y él comenzaba a disfrutar cada instante de ello. Decidido a no rendirse fácilmente, Alejandro cambió de táctica. Sabía que su fortaleza estaba en su vida de lujo, y pensó que quizás el glamour terminaría por conquistar a Valeria. Comenzó a colmarla de regalos, joyas costosas, ropa de diseñador e incluso viajes a destinos exóticos. Estaba convencido de que la tentación de ese estilo de vida eventualmente derribaría sus barreras. Haré que esta experiencia sea inolvidable para ti, Valeria, dijo, entregándole una caja de joyas. Sé que dijiste que no te interesa mi dinero, pero tal vez un toque de lujo te haga reconsiderar. Valeria tomó la caja, miró su brillante contenido, y con una calma desconcertante, la cerró de nuevo, devolviéndosela a Alejandro. Ya te dije que no necesito esto, Alejandro. No son los regalos costosos los que lograrán lo que buscas de mí. Mi valor no se mide por lo que uso, sino por lo que soy. Alejandro tragó saliva, intentando no mostrar la decepción. Estaba acostumbrado a que las personas respondieran positivamente a su riqueza, pero Valeria parecía inmune a todos sus encantos. Frustrado pero aún decidido, Alejandro intentó otra táctica. En una tarde soleada, la invitó a dar un paseo en su yate privado, anclado en uno de los clubes más exclusivos de Buenos Aires. Estaba seguro de que la grandeza y la exclusividad del momento la harían reaccionar de algún modo. Mientras el yate se deslizaba suavemente sobre el agua, Alejandro lanzó una mirada hacia Valeria, esperando ver algún signo de satisfacción, pero una vez más, ella se mantuvo imperturbable. Entonces, Valeria, dijo él, ocultando su frustración tras una sonrisa, este es el tipo de lujo que podría hacerte reconsiderar, ¿quién sabe? Valeria se volvió hacia él, mirándolo fijamente, pero esta vez su tono tenía una pizca de compasión. Alejandro, ¿de verdad crees que esto es lo que define una vida plena? Objetos caros, un yate, un nombre en las fiestas de la alta sociedad. Eso no es lo que me mueve. No estoy aquí para ser impresionada por escenarios bonitos o por tu riqueza. Estoy aquí para descubrir quién eres cuando todo esto desaparezca, y hasta ahora, no he visto ese lado de ti. Sus palabras lo golpearon como un puñetazo. Por primera vez, Alejandro Montenegro se sintió vulnerable, expuesto de una forma que nunca había imaginado. Valeria no estaba ahí para enamorarse del hombre poderoso que él proyectaba, sino para desvelar a la persona detrás de esa fachada. Semanas pasaron, y a pesar de sus esfuerzos por ganarse a Valeria, ella se mantenía firme en sus principios. Continuaba con su rutina diaria, sus compromisos profesionales y sociales, sin permitir que la presencia de Alejandro afectara su vida. El contrato que habían firmado no era solo un formalismo, sino un pacto silencioso de respeto mutuo y distancia. Valeria seguía desafiando a Alejandro de una manera que nadie había hecho antes. Decidido a cambiar de estrategia, Alejandro optó por intensificar su control, llevando la situación a un terreno más agresivo. Comenzó a atacar directamente lo que más apreciaba Valeria, su independencia. Consciente de que su trabajo era esencial en su vida, Alejandro decidió usar su poder e influencia para bloquear las oportunidades de Valeria, impidiéndole asistir al trabajo y manipulando las circunstancias para que dependiera más de él. Realmente no necesitas más, Valeria, dijo Alejandro una mañana con una sonrisa calculada, mientras bloqueaba la puerta. Puedo ocuparme de todas tus necesidades, después de todo, ahora eres mi esposa y tu lugar está a mi lado. Valeria lo miró con los ojos llenos de indignación, lista para salir a una reunión importante, sosteniendo su bolso firmemente.
¿De verdad crees que puedes controlar mi vida solo porque estamos casados?, replicó con frialdad y desdén en su voz. No soy una de tus propiedades, tengo mi carrera, mis propias metas. Alejandro se acercó, su sonrisa ahora cargada de una arrogancia helada. No tienes que agotarte trabajando, cuando puedo ofrecerte una vida de comodidad y lujo. Tu enfoque debería estar aquí, conmigo. Decidido a imponer su voluntad sobre Valeria, Alejandro empezó a sabotear sus compromisos y bloquear sus oportunidades profesionales. Si Valeria tenía una reunión importante, él la retrasaba deliberadamente con excusas sin sentido, usando su amplia red de contactos para cancelar o reprogramar citas cruciales, dificultando que ella destacara en su trabajo. Pero Valeria respondía a cada intento de control con una serenidad inquietante, como si siempre estuviera un paso adelante. Cada provocación era respondida con una réplica calculada, y cada intento de manipulación encontraba una resistencia inquebrantable. Eres patético, Alejandro, si crees que puedes mantenerme atrapada en este pequeño juego de poder, declaró Valeria con una mirada intensa que lo desafiaba a seguir. Puedes cerrar puertas y mover piezas, pero jamás me someteré a tu control. Esa calma, esa firmeza inquebrantable de alguien que ya anticipaba cada movimiento, comenzó a despertar algo en Alejandro, una duda que nunca había considerado antes. Siempre creyó que Valeria aceptó el matrimonio por razones prácticas, tal vez por seguridad o conveniencia, pero ahora su implacable determinación lo hacía cuestionar sus verdaderas motivaciones. Una noche, tras otro intento fallido de manipularla, Alejandro se encontró solo en su oficina, sumido en la oscuridad, atormentado por sus pensamientos. ¿Por qué aceptó el acuerdo? ¿Qué es lo que realmente quiere de mí?, se preguntaba, tratando de encajar las piezas de las acciones de Valeria. Parecía siempre esperar más de él, como si supiera algo que él ignoraba. Entonces, algo hizo clic en su mente, había algo más grande, un motivo oculto detrás de las decisiones de Valeria. Decidido a descubrir la verdad, Alejandro fue hacia donde Valeria estaba, sentada tranquilamente en la sala de estar, como si el caos a su alrededor no la afectara. Valeria, dijo Alejandro, su voz tensa y baja, quiero la verdad. ¿Por qué aceptaste este matrimonio? Sé que hay algo más, algo que me estás ocultando. Valeria levantó la mirada lentamente, una enigmática sonrisa apareció en sus labios, una que Alejandro no podía descifrar, si era de victoria o compasión, pero le hizo sentir un escalofrío en la espalda. Oh, Alejandro, comenzó ella con una voz suave pero afilada como una navaja, ¿de verdad crees que este juego se trata solo de ti? Acepté este matrimonio por razones que van mucho más allá de ti o de cualquier poder que crees tener sobre mí. Valeria se levantó, acercándose a él, sus ojos clavándose en los suyos con una intensidad devastadora. Hay algo que no sabes, algo que va a poner tu mundo de cabeza, susurró Valeria, su voz tan baja que parecía un secreto mortal. Y cuando llegue el momento adecuado, cuando todas las piezas estén en su lugar, verás que nunca fuiste el maestro de este juego. Siempre fuiste solo una pieza en mi tablero. Alejandro sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. La confianza en su habilidad para manipular y controlar se desmoronaba ante la fría certeza en los ojos de Valeria. Por primera vez, comenzó a darse cuenta de que tal vez era él quien había sido manipulado, que Valeria había estado jugando sus propias cartas desde el principio. Antes de que pudiera responder, Valeria se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos y el peso de la duda. Sabía que ella tenía razón. Siempre había subestimado a Valeria, viéndola como una simple conquista, pero ahora ella era un enigma que no podía descifrar. Y lo peor de todo, el secreto devastador que ella insinuaba podría ser la clave para destruir todo lo que había construido. En los días que siguieron, Alejandro se volvió un hombre obsesionado. Contrató investigadores para indagar en el pasado de Valeria, buscando alguna pista, algún fragmento de verdad que revelara el secreto devastador que ella ocultaba. Pero todo lo que encontró fueron piezas sueltas que solo aumentaban sus preguntas. Valeria, por su parte, continuaba desempeñando su papel con una calma calculada.
Cada sonrisa, cada mirada fría, parecía confirmar que siempre estaba 2 pasos por delante de él. Y con cada día que pasaba, Alejandro sentía como el control que siempre había tenido se le escapaba entre los dedos. La tensión entre ellos era palpable, como si algo explosivo estuviera a punto de suceder en cualquier momento. Alejandro sabía que Valeria estaba preparando una revelación que podría destruir todas sus convicciones. Y, a pesar de todo su poder, estaba completamente a su merced. Mientras esperaba la inevitable revelación, Alejandro comprendió que estaba frente a una oponente que no debía subestimar. El juego que pensaba controlar estaba a punto de transformarse en una batalla que requeriría mucho más que tácticas y manipulaciones. Sin embargo, lo que Alejandro no sabía era que la revelación de Valeria iría mucho más allá de lo que él podría soportar, y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, lo destruiría de una manera que jamás habría previsto. Alejandro Montenegro estaba al borde de la desesperación. El hecho de que hubiera priorizado el beneficio económico sobre la compasión era algo que lo perseguiría para siempre. El sufrimiento de Valeria se había convertido en el suyo propio y ahora se sentía incapaz de cambiar el pasado. Cuando vendiste ese terreno, continuó Valeria, sus ojos penetrando el alma de Alejandro, no solo le arrebataste el sustento a mi padre. Le quitaste su propósito, su orgullo, la dignidad de poder mirar a su familia y decir que, a pesar de todo, aún nos mantenía a flote. Rompiste su corazón, y cuando él se fue, se llevó a mi madre con él. El amor que ella sentía por él era tan grande que no podía vivir sin él. Una lágrima cálida corrió por la mejilla de Alejandro, pero no hizo ningún intento por limpiarla. Sabía que Valeria necesitaba verlo, necesitaba sentir que él había sido despojado de toda su arrogancia y orgullo, reducido a un hombre que finalmente aceptaba sus errores. ¿Y tú? Preguntó Valeria, su voz ahora un susurro suave pero lleno de un dolor inmenso. Tú seguiste con tu vida, acumulando tus riquezas y éxitos como si nada hubiera ocurrido, mientras yo enterraba a mis padres y perdía la oportunidad de ser madre. Viviste tu vida sin mirar atrás, sin pensar en el daño que causaste. Esas palabras fueron el golpe final. Alejandro comprendió que ya no se trataba solo de Valeria o su familia, sino de quien se había convertido a lo largo de los años. Era un hombre que pensaba que podía comprarlo todo, manipular a cualquiera, sin darse cuenta de que su propia alma se estaba desmoronando. Ahora, frente a Valeria, ya no era el implacable Alejandro Montenegro, era solo un hombre roto, enfrentando los restos de su propia vida. No soy el hombre que crees que soy, Valeria, dijo con una voz que apenas se sostenía, pero quiero serlo. Quiero cambiar, no para manipularte o comprarte, sino porque necesito ser diferente, porque quiero ser alguien que merezca perdón, aunque nunca lo obtenga. Valeria lo observó en silencio durante un largo rato, con una lucha evidente en sus ojos. Parte de ella deseaba creer, deseaba ver un cambio genuino en ese hombre que tanto odiaba. Pero otra parte, mucho más grande, sabía que las cicatrices que Alejandro había dejado eran demasiado profundas como para sanar solo con palabras. No quiero tus disculpas, Alejandro, dijo finalmente, con una voz suave pero firme. Quiero que sientas, que vivas con este dolor todos los días. Quiero que te mires al espejo y veas al hombre en que te has convertido. Solo entonces, tal vez, puedas entender lo que mi familia y yo sufrimos. Se alejó, dejando a Alejandro solo, en un vacío que parecía interminable. Sabía que sus palabras eran una sentencia, un recordatorio de que no habría redención fácil. Si Alejandro realmente quería cambiar, tendría que empezar desde cero, enfrentando sus propios demonios y reconstruyendo su vida desde las cenizas de lo que había destruido. Pero algo nuevo comenzó a crecer en su interior, una determinación sombría, un deseo de ser mejor, no para conquistar a Valeria, sino para liberarse finalmente de las cadenas que él mismo había forjado. Sabía que tendría que redimirse no con promesas vacías ni con grandes gestos, sino con cambios reales, honestos y constantes. Alejandro Montenegro estaba listo para luchar por primera vez, no para ganar, sino para ser digno, para ser humano.
Sabía que, de ahora en adelante, su camino no consistiría en controlar el destino de otros, sino en transformarse a sí mismo. Estaba dispuesto a enfrentar cada dolor, cada obstáculo, a cargar con el peso de sus errores como un recordatorio constante de lo que ya no podía permitirse ser. Porque en el fondo, sabía que esa era su única oportunidad para encontrar paz, tal vez, algún día, merecer algo más que culpa y dolor. Y así, en las sombras de esa fría noche, comenzó el verdadero renacer de Alejandro Montenegro, no como un hombre poderoso e intocable, sino como alguien dispuesto a pagar el precio por sus decisiones y a luchar incansablemente por una nueva oportunidad de ser digno de la vida que había destruido. Alejandro estaba devastado. La revelación de Valeria sobre la destrucción de su familia resonaba en su mente como una tormenta que no lo dejaba en paz. La mirada de Valeria, llena de dolor y desprecio, sus palabras, como cuchillos, cortaban su alma. Todo lo que creía saber sobre control, poder y éxito se desmoronaba bajo el peso aplastante de la verdad. Él había sido el causante de todo ese sufrimiento. Su sed de poder y riqueza no solo había arrebatado a Valeria a su padre y madre, sino también la esperanza de un futuro que nunca podría tener. Valeria, esa mujer fuerte e indomable, había entrado en su vida no para ser conquistada, sino para que él pagara por el daño que había causado. En los días que siguieron, Alejandro intentó acercarse a Valeria. Buscaba redención, una manera de demostrar que estaba dispuesto a cambiar, a ser mejor. La seguía por la casa, tratando de hablar, pidiendo disculpas, con la esperanza de que ella viera la sinceridad en sus ojos. Valeria, por favor, escúchame, decía casi rogando. Sé que lo que hice no tiene perdón. Nunca entendí el alcance del daño que causé. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría. Quiero hacer lo correcto ahora. Dame la oportunidad de demostrar que puedo ser alguien diferente. Pero Valeria lo miraba con una frialdad cortante, como si fuera un extraño. Su desprecio era más fuerte que cualquier palabra que él pudiera decir. No gritaba ni alzaba la voz, pero su silencio era ensordecedor, y día tras día, se alejaba más de él, cada vez más distante, más inalcanzable. Alejandro sabía que no bastaba con palabras para reparar lo que había destruido. Necesitaba acciones que hablaran más fuerte que sus disculpas vacías. Entonces, tomó una decisión que cambiaría su vida. Comenzó a buscar pequeñas empresas y emprendedores que estaban al borde de la quiebra, hombres y mujeres como el padre de Valeria, que luchaban por sobrevivir en un mundo donde los gigantes corporativos los aplastaban. Sabía que no podía devolver la vida al padre de Valeria, pero podía evitar que otros pasaran por el mismo dolor y desesperación. Utilizaría su poder y su fortuna para hacer algo diferente, para crear oportunidades donde antes solo había destrucción. Fundó una organización dedicada a ayudar a pequeños empresarios, ofreciendo apoyo financiero, asesoría y capacitación para que pudieran levantarse y prosperar. Visitaba personalmente cada negocio que su empresa había amenazado en el pasado. Sus manos, que antes solo firmaban contratos de destrucción, ahora se extendían para ayudar a aquellos que estaban al borde del colapso. El gesto, aunque sutil, estaba lleno de significado. No representaba una completa aceptación ni un perdón total, pero marcaba un inicio, una señal de que tal vez ella podría creer que él realmente estaba decidido a cambiar. No estoy segura de si eres capaz de redimirte, Alejandro, dijo Valeria con firmeza, pero su voz ya no era tan fría como antes. Pero al menos ahora estás intentando, y eso es más de lo que alguna vez pensé que harías. Alejandro sintió una presión en su pecho. No era la redención que anhelaba, pero era un pequeño paso hacia algo más grande. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer y que las cicatrices que había causado probablemente nunca sanarían del todo, pero estaba dispuesto a luchar, no solo por Valeria, sino por cada persona a la que había herido en su insaciable búsqueda de poder. En ese instante, mientras Valeria se alejaba una vez más, pero sin la misma frialdad de antes, Alejandro comprendió que, por primera vez en su vida, realmente se sentía vivo.
Estaba convirtiéndose en alguien mejor, no porque esperara algo a cambio, sino porque sabía que era lo correcto. Y quizás, con el tiempo, Valeria podría ver a ese nuevo hombre y creer que el cambio era genuino. Los meses del contrato estaban por concluir, y la tensión en la mansión de Alejandro Montenegro era palpable. El hombre que una vez fue temido por su frialdad y habilidad para manipular cualquier situación, ahora se encontraba en un lugar completamente distinto, vulnerable, expuesto y ansioso por redención. Valeria López, la mujer que entró en su vida para desafiarlo y confrontarlo con las verdades más oscuras de su ser, finalmente estaba cambiando algo dentro de él. Alejandro la observaba todos los días, buscando una oportunidad, una pequeña apertura para entrar en su corazón. Sabía que no podía forzar su perdón, que debía ganárselo a través de sus acciones y no solo con palabras. Así, decidió que cada gesto debía demostrar sinceridad y un cambio real. Estaba decidido a mostrarle que el hombre que ella había conocido al inicio del contrato ya no existía, que en su lugar había surgido alguien completamente nuevo. Una semana antes de que el contrato llegara a su fin, Alejandro organizó un evento especial para pequeños emprendedores, ofreciéndoles no solo apoyo financiero, sino también herramientas para que pudieran prosperar sin depender de la ayuda que él le había negado al padre de Valeria. Allí, en el escenario, habló sobre las lecciones que había aprendido y cómo deseaba usar su influencia para hacer una diferencia. Sus ojos se encontraron con los de Valeria entre la multitud, y vio algo distinto en ella, algo más suave, menos endurecido. Después del evento, Valeria se acercó a él por primera vez sin la frialdad habitual en su mirada. Lo observó con una mezcla de alivio y una emoción que Alejandro no había visto antes. El silencio entre ellos era intenso, cargado de una energía palpable. «De verdad has cambiado, Alejandro», dijo Valeria, con una voz más suave de lo que él jamás había escuchado. «Ahora lo veo, no se trata solo de dinero o poder, sino de en quien te estás convirtiendo». Tomado por la emoción, Alejandro sintió que ese era el momento que había estado esperando, el momento para abrir su corazón por completo. «Valeria, cambié porque me mostraste quién era realmente, y no podía seguir viviendo siendo ese hombre», dijo con una honestidad que ella no esperaba. «Te hice daño de formas que nunca podré deshacer, y sé que tal vez nunca merezca tu perdón, pero estoy aquí, de rodillas si es necesario, no solo pidiendo tu perdón, sino tu confianza, tu amor. Me enamoré de ti, Valeria, no por el desafío, no por la apuesta, sino por la mujer fuerte, valiente y llena de compasión que eres. Quiero empezar de nuevo, quiero ser el hombre que merezca estar a tu lado». Valeria lo miró por unos segundos, luchando contra sus propias emociones. Aquel hombre, el mismo que había destrozado la vida de su familia, ahora estaba frente a ella, despojado de toda arrogancia, ofreciéndole su corazón. «Te odié tanto», comenzó Alejandro, con lágrimas en los ojos y una pequeña sonrisa en sus labios. «Y aún así, de alguna manera, lograste mostrarme que todavía hay bondad en mí». Valeria respiró profundamente y, después de un largo momento, dijo: «Te perdono, pero no por lo que has hecho o dicho. Te perdono porque yo también he cambiado y porque siento que estamos listos para dejar el pasado atrás y empezar de nuevo». Alejandro sintió un alivio indescriptible apoderarse de él, como si finalmente pudiera respirar después de tanto tiempo. Sin pensarlo dos veces, la abrazó con suavidad, sosteniéndola como si fuera el mayor regalo que la vida le había dado. Valeria no se resistió, en cambio, se acurrucó en su pecho, permitiéndose sentir la seguridad que nunca pensó encontrar junto a ese hombre. Con el contrato llegando a su fin, Alejandro y Valeria tomaron una decisión que sorprendió a todos. Decidieron empezar de nuevo, esta vez no como rivales, sino como compañeros. Rompieron el contrato original, simbolizando que ese acuerdo pertenecía al pasado, y se prometieron el uno al otro construir algo nuevo, algo auténtico, sin secretos. Algunos meses después, cuando el invierno empezaba a dar paso a la primavera, Alejandro y Valeria se casaron en una ceremonia sencilla e íntima, rodeados solo de las personas que realmente importaban para ellos.
No hubo lujos extravagantes, solo amor y promesas sinceras de un futuro diferente. El hombre que alguna vez pensó que podía comprarlo todo ahora sabía que las cosas más valiosas en la vida no se adquirían con dinero, sino que se ganaban con el corazón. El tiempo pasó, y Valeria y Alejandro vivían un amor sereno, un amor que cada día se hacía más fuerte. Eran cómplices, compañeros en todo. Y entonces, un día, una noticia inesperada trajo una nueva ola de emociones a sus vidas. Valeria se sentía extraña, con mareos y náuseas constantes. Preocupado, Alejandro insistió en que fuera al médico. Cuando llegaron los resultados, Valeria se sentó junto a Alejandro, sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y felicidad. Alejandro, dijo, con la voz temblorosa de emoción, estoy embarazada, y son gemelos. Por un momento, Alejandro se quedó en shock, incapaz de procesar las palabras. Cuando finalmente comprendió, una enorme y genuina sonrisa iluminó su rostro. Abrazó a Valeria con tanta alegría que parecía que su corazón iba a explotar. Y gemelos, repitió, riendo y llorando al mismo tiempo. Vamos a tener gemelos. Valeria también se emocionó mientras Alejandro la sostenía con una ternura que ella nunca imaginó ver en sus ojos. La noticia era más de lo que él había soñado. Él, que antes se sentía vacío y consumido por el control, ahora estaba lleno de esperanza y amor por su nueva familia. En ese momento, con Valeria en sus brazos y la promesa de una nueva vida creciendo dentro de ella, Alejandro supo que había encontrado el verdadero significado de la felicidad. No era el poder, ni el dinero, ni las conquistas, era el amor, la familia, y la certeza de que, a pesar de todos los errores y dolores del pasado, había hallado redención y un futuro por el cual valía la pena luchar cada día. El hombre que comenzó como un frío y calculador conquistador, ahora era un esposo apasionado y un futuro padre dedicado, listo para enfrentar cualquier desafío con tal de proteger y amar a quienes más importaban en su vida. Así, no solo reiniciaron sus vidas, sino que escribieron un nuevo capítulo, lleno de esperanza, amor y, sobre todo, un verdadero nuevo comienzo juntos. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que Valeria hizo lo correcto al perdonar y casarse con Alejandro? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber lo que piensas. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal para más narrativas como esta. Gracias por vernos.